Estamos atrapados. Vean la cascada de nieve que hay hasta el nivel de la calle. No, odio el invierno. Hoy me vine a visitar a un amigo que vive a 1 hora de Montreal, en un pueblito que se llama Joliet. Él vive en un apartamento que es un semisótano. Vamos a ver cómo es vivir ahí. Es que hace mucho frío en invierno viviendo en este tipo de espacios. Vamos a dejar que nos cuente su historia. Una persona que lleva 18 años. Así que con su permiso vamos a darle una mirada a su espacio habitacional. Pero vamos a tener que ingresar por la puerta de atrás. Ya vamos a ver por qué. Bueno, aquí nos vamos para abajo porque no hay otra opción. Hola, don Leito. No, ¿qué ha hecho? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien? Bien, mijo, entre. Gracias, Bienvenido. hermano. Gracias por dejarnos ingresar a su hogar. ¿Qué me cuenta? Nada, hermano, espera, me quito las botas para no hacerle aquí un desastre. De nuevo me traje mis medidas profesionales de hacer videos. ¿Le puedo regalar esto, hermano? Gracias. Podemos colgar aquí. Listo, hermano. Pues este es mi buen amigo Leonardo. Ya vamos a hablar con él. Por ahora, si usted no lo permite, vamos a darle una miradita al apartamento. Sí. Y ya volvemos, ya volvemos. Bueno, para que nos situemos, esta es la puerta trasera. Como se dieron cuenta, descendimos más o menos un medio nivel, como 1.2 metros. Y estando aquí, esto es un closet, que ese ya sabemos que es un clásico para los abrigos de invierno. No vamos a meternos ahí para no chismosearle tanto la vida. Esta es la habitación principal. Me gusta, está bastante grande. Yo diría que tiene unos 3,50 por 3 metros. Vean, el hombre tiene su tele, su mueblecito. Ahí vean, pues aquí comenzamos a apreciar lo que es el tema de vivir en un semisusol. Aquí tuvimos unas tormentas grandísimas de nieve la semana pasada y pues bueno, ahí se ve que la nieve se acumula. Hermano, ¿cuándo vamos a limpiar esa nieve ahí enfrente de la ventana? En la primavera se va ir solito. Listo, el hombre no le va a echar muchas ganas por lo que vi. A ver, el hombre, esa es una cama queen, ¿cierto? King, vean, una cama king y le queda bastante espacio para circular aquí y acá, está bastante decente. Si se dan cuenta, teniendo en cuenta el tema de la ventana, aquí los radiadores, que son estos elementos que se encargan de mandar aire caliente, están siempre localizados enfrente a la ventana y este se ve que está funcionando bastante bien. De verdad que aquí la temperatura está muy, pero muy agradable. Ahora, si nuestro anfitrión nos lo permite, vamos a ingresar. ¿Qué tenemos aquí? Esto Es es un closet como para meter las toallas. ok. cosas. Un cuartico de linos. Perfecto. Aquí tenemos el baño que vean, también está bastante grande, como 3 por 50, como por 2,40. El hombre tiene ahí su ducha en ángulo en esta esquina. Obviamente tiene sanitario, tiene una tina. Esto suele ser un lujito, tina más ducha, solamente para los ricachones que viven en Joliet. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y aquí el hombre, bueno, aquí seguimos viendo la nieve. Vean que es siempre una capita importante. Oigan, tendremos más luz si usted quitara esto, hermano. Algún día espero. Sí, de pronto. Bueno, aquí el hombre, esto también está muy chévere. Tiene lavadora y secadora a un lado. Y esto me gusta mucho porque habitualmente están en torre. Él aquí tiene la posibilidad de tenerlas al lado y lado. Y al suceder eso, pues vean que aquí tenemos una serie de entrepaños que nos permite acomodar pues todas las cosas que el hombre necesita para la limpieza del hogar. Y bueno, ahora si nos salimos, vean que aquí directamente alineada con la cocina, perdón, con el baño, vamos a encontrar... no les mostré el lavamanos, que también está bonito. Sobresale sobre el mueble, está bonito. Aquí tiene una pequeña farmacia, también está bien. Perfecto. Y bueno. Sí, bueno, ya ahorita... sí, nos saltamos este cuarto, perdón, antes de ir a la cocina. Leo tiene un hijo, tiene un niño. ¿Cuántos añitos tiene él? 12. Pues bueno. Ustedes dirán que yo solamente me la paso con músicos y efectivamente ni siquiera el hijo de Leo es la excepción. El hombre está ya comenzando a hacer sus primeros pinos con la batería. Es por eso que su cuarto está pensado básicamente pues para tener la cama y tener su batería. Y bueno, yo creo que como todo niño en este momento también tiene su consola de videojuegos. Tiene aquí su closet. Perfecto. También me parece que él es más juicioso y a él se le importa tener un poco más abierto el tema de la nieve. Bueno, entre gustos no hay disgustos. Bueno, y ahora sí, si volvemos al sitio donde estábamos, que era el baño, justo enfrente tenemos la cocina.
Es una cocina también que está bastante grande, generosa. Está, como se dan cuenta, tiene una disposición en L. O sea que aquí el hombre lo que tiene es espacio para guardar cosas. Ay, vean esto, yo no, no me había fijado. Esto es para guardar bebidas alcohólicas. No utilicemos esa palabra. Para relajarse. Exacto, bien dicho, perfecto. De nuevo aquí, ventana y el tema de la nieve sigue muy presente. Tiene bastantes gabinetes. Y vean aquí, esto debería ser una sala y... Sí, yo sé. Si ustedes vieron el video que hice con mi amiga Angie y mi amigo Matt, seguramente este espacio les va a recordar mucho el segundo apartamento que tiene Matt, que es básicamente un estudio de grabación y también es un sitio para hacer fitness. Pues vean aquí, el hombre también le pega a la música y por eso es que decidió abrir todo este espacio para priorizar el tema musical. Allá atrás, por lo que me cuenta, tiene un depósito, entonces no nos vamos a meter ahí. También está el calentador de agua. Y bueno, aquí continúa el tema de la nieve. El hombre esto como que no le importa mucho. Ok, bueno. Y por acá, esta sí es la entrada principal. Allá afuera está la calle, pero vean. No. Ah, sí, ya está nevando además. El hombre tiene aquí acumulado todo esto afuera. O sea, desde aquí hasta el andén, todo esto es nieve. Y vean cómo se ve la entrada. Bueno, no podemos abrir, pero vean ahí. Estamos atrapados. Vean la cascada de nieve que hay hasta el nivel de la calle. Entonces el hombre no le echó ganas y solamente se quedó con el tema de la parte de atrás. De la entrada. Hermano, ¿por qué ese relajo? Porque, mi hijo, uno se cansa de Bueno, paliar. yo entiendo, hermano, uno se cansa. Se cansa de paliar nieve. Yo sé. De que sea. ¿Ahora se anima a contarnos un poco de su vida? Pues vamos a hacerle, hágale. De una. Igual. Hermano, ¿cómo así que sus papás también están acá? ¿Usted llegó con familia? O sea, ¿sus papás lo trajeron de las orejas a esta provincia? Casi. ¿Cómo así? Casi. Yo no me quería venir para acá. Quería quedarme en Colombia, pero pues si no viajaba yo, no viajaban mis papás tampoco. Entonces, por eso me vine para acá también. O sea, tocó. Tocó. Ok. ¿Amañado aquí o no? Sí, siempre. Entonces me vine para acá con mis papás, con mis hermanos, toda la familia. Veo que te gusta tanto el invierno que quieres verlo amontonado en tus ventanas. No, odio el invierno. Es una de las partes por las que a veces quiero irme. Entonces, pues, nada, el invierno cero. ¿Y su merced a qué se dedica aquí? Ahorita trabajo en una empresa se llama Triotech, es de juegos interactivos, como sensoriales en 3D para todos los parques de recreación en el mundo. ¿Le gusta? Sí, toca. A veces uno le toca... Tranquilo, los jefes no están viendo este video probablemente. Le toca a uno como organizarse Ajá. en lo que va encontrando y trabajar. Listo, hermano. Hablemos un poquito de este apartamento. ¿Qué área tiene? ¿Cuánto cuesta? Está entre los 950 pies cuadrados. Sí. Póngamele unos 90 metros cuadrados, yo había pensado eso. Sí, y hace 5 o 6 años que estoy aquí en este apartamento. ¿Qué tal es vivir en un basement subsol? Me parece muy bueno, me gusta mucho por el término de ruidos, porque como está la mitad enterrada uno, entonces el ruido entra menos. Cuando hace calor en el verano, el apartamento es muy fresco, entonces no hay necesidad de estar prendiendo aire acondicionado ni nada. En el frío, pues sí, lo normal es prender la calefacción y ya. Pero eso no quiere decir que en invierno la calefacción sale extremadamente cara. No, relativamente es bien. Lógico, si nos vamos, estos son apartamentos no tan nuevos, me imagino, porque como los nuevos de ahora que tienen termopump, entonces es más ecológico y más económico. Pero pues no me ha parecido que sea tan caro. Hermano, usted tiene una de las cocinas más grandes que yo he visto. ¿De verdad usted la usa o esto es un honor a la bandera o puro paisano? Por mí la tumbaba y hacía más grande mi espacio para música. Me esperaba más o menos esa respuesta. ¿Nos puedes contar cuánto pagas al mes? Ahorita ya estoy en $800. ¿En cuánto comenzaste? 720. Si hoy dejaras este apartamento,
¿tú crees que automáticamente le subirían de una forma exorbitante? Exactamente, sí. El mismo dueño me dijo que si yo me iba de acá, claro, iba a montar el arriendo. ¿Te dijo de cuánto? No me dijo. Yo creo que más o menos hasta los $1,000 puede estar subiéndole. Ok. Miren que esto es muy interesante porque muchos tenemos la tendencia a llegar a instalarnos en Montreal, pues porque obviamente es una ciudad, es una metrópolis, de pronto uno piensa que hay muchas más oportunidades, pero al mismo tiempo uno está pagando más duro por la vivienda. En cambio aquí estamos a 1 hora de Montreal y pues tú pagas un precio muy cómodo. Es esto, o sea, esta área y a ese precio, eso no existe en Montreal. No. En Montreal es mucho más caro, igualmente en los alrededores de Montreal, pero aquí siempre me ha parecido barato. Y pues como soy inquilino viejo, entonces pues me han guardado también Soy inquilino viejo. Las dos cosas, soy inquilino y viejo, exactamente. Y entonces me han guardado como el precio, ¿no? No le han subido exorbitantemente como en otras partes. Ven que cuando llegué le dije al hombre, oiga, abramos las cortinas, y me dice, esta es la primera vez que las voy a abrir. ¿Desde cuándo esos instintos de vampiro? ¿Eso es desde que vivimos aquí en Quebec? No, mira que es algo que siempre he tenido desde Colombia y me molesta la luz. De pronto soy ¿cómo se dice? ¿Fotosensible? Sí, entonces no... ¿O medio vampiro? También. Ok. Me gusta chupar sangre. Eso vamos a quitar. Ahora hablemos de por qué en vez de tener sala, comedor, tenemos amplificadores, tenemos un tocadiscos, tenemos guitarras. ¿Qué es todo esto, hermano? Siempre me ha gustado la música, componer, escribir y aquí está. Como escaleño es pura salsa lo que hace seguramente. Eso no, para nada. Mi especialidad es como rock en español suave y ya. Listo. El hombre es bastante talentoso, es muy bueno en lo que hace y la música que están escuchando aquí de fondo es de su autoría. Está buscando hacer una banda con gente de acá, ¿no? Ahora estoy con un proyecto en la cabeza que tengo, quiero crear una bandita de rock en español, muy indie rock. Entonces estoy ahorita en el proceso de escribir canciones. Estoy en eso, ya llevo unas cuantas también, entonces en eso y buscando pues los músicos adecuados, más que todo latinos, igual para poder no comprenderse con el grupo. No les he hablado de la camiseta que tengo puesta, fíjense. Para los que no lo saben, este personaje que está aquí es mi alter ego. Yo también toco en una banda y Leo me hizo el favor, no me estaba poniendo el micrófono acá. Es que músico. Yo también tengo una banda y Leo tomó la foto que tengo en este momento, mandó hacer esta camiseta y me la regaló de cumpleaños hace unos meses y hoy la estoy estrenando. Leo, muchísimas gracias. Gracias por llevarla, ¿no? No, hermano, a usted. Eso quiere decir que sí le gustó. Sí me gustó. Bueno. ¿Y dónde está el gancho para colgar guitarras que yo le regalé? En la maleta. En la maleta. El hombre sí no aprecia los regalos de la misma forma que yo. Sí lo aprecio. Y su merced tiene 2 hijos, uno pequeñito y uno no tan pequeñito. Exactamente, tengo uno que ya tiene 31 y el otro 12. El grande ya nació allá en Colombia, llegó a los 13 años aquí y pues ya pasó la mitad de su vida aquí. Sí, el grande es más grande que nosotros, ya parece hasta más viejo, pero tiene el mismo carisma, eso sí. Y el chiquitín, entonces él sí se ha criado aquí desde siempre. El pequeño sí nació aquí y nada. Hermano, este homenaje atrás de nosotros colombiano, ¿qué es esto? Porque la verdad que me declaro ignorante. Pues más que todo, no es ignorancia, es nuestra bandera de Colombia y pues rico llevarla siempre con uno para todas partes. Bueno, me encanta ver cómo has retado mi intelecto. Yo ya había notado que es la bandera de Colombia. Me refiero a lo que está atrás de la bandera. El instrumento. Es un instrumento muy relajante. ¿Qué es? Si no lo han visto y si no lo conocen, ¿quieren verlo? Por favor. Ok. Es como el correr del agua. Cuando tú haces... Oh my God. Hermano, ¿usted cuándo va a limpiar este reguerito de nieve? ¿Cuál reguerito de nieve? No hay nada. Esto no es nada comparado con lo que viene, hombre. No, hermano, ¿qué pasa? Esperen, voy a mostrarles cómo es la entrada.
Miren, ven para acá, Leo, por favor. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, esperar a que llegue la primavera y el verano. Se nota que va a llegar pronto, sobre todo ahora que comenzó a nevar de nuevo. Exactamente, ya está cayendo. Y a usted que le encanta el invierno debe estar gozando en este No, momento. imagíneme la felicidad. Vamos y comparte su felicidad en el resto del pueblito, ¿vale? Vale, vamos. Vamos. El pueblito es muy rico, es muy agradable, es tranquilo, se puede manejar tranquilamente, pero esta cuestión de la nieve, como lo han visto ahora, no me gusta para nada, me estresa. Sí, algo se ve. Vean un poco de cómo se ve el asunto al lado y lado de la calle. Uf, hay como 2 metros ahí acumulados. ¿Alguna vez vivió en Montreal o se vio viviendo en Montreal? No, nunca. De hecho, cuando me vine a vivir para acá, para Canadá, vinimos derechito para Joliet. ¿Y por qué? Fue una cuestión del gobierno. Estaban trayendo gente, pero para llenar Joliet, exactamente por cuestión de que ya habían muchos ancianos, muchos viejitos y ya casi no había población en Joliet. Entonces estaban tratando de poblarla. ¿Ahora el viejito es usted? Ahora el viejito soy yo, sí, exactamente. Este pueblito fue fundado en el año de 1823 por un señor de apellido Joliet, pero inicialmente no era un pueblo. Esto comenzó como un centro industrial y de hecho por esa razón querían llamarlo La Industrial. Este señor fundó ese centro industrial obviamente porque quería hacer dinerito, se asoció con otras personas y compraron unos grandes terrenos. ¿Terrenos de qué? Pues de pinos. Pinos es lo que abunda en ese sector, pero realmente lo que lo consolidó fue el tema textil. Otro punto importante es el año de 1852 cuando se funda la Catedral de San Charles de Borromeo. Eso definitivamente hace que el sitio se consolide, porque cuando un pueblo se funda es porque tiene una iglesia, un colegio, un párroco, vías. Y es justamente ahí, en el año de 1903, que pasa este lugar de ser un village o un pueblito a convertirse definitivamente en una ciudad. Ahora, ustedes saben que con el tiempo la economía comienza a cambiar y pues Joliet no escapó de esa tendencia. A mediados del siglo pasado, su economía tuvo que pasar del tema forestal al tema de la industria. Industrias de diferentes tipos. El tema textil también se dejó a un lado y comienzan a aparecer industrias también como en la que trabaja mi amigo Leonardo. ¿Usted tenía alguna idea de lo que yo acabo de decir? Tanto tiempo aquí y me acabo de enterar. Hermano, ¿qué pasa? Tenemos que enterarnos de la historia de los sitios en los que vivimos, por favor. Sí, va a tocar, a estudiar. Mosca con eso. Oiga, Leo, hermano, ¿cómo así que usted se va a atrever a entrar en esta iglesia próximamente para casarse? Ey, no, eso no se dice en público, carajo. No en esta iglesia, pero sí en otra, de pronto. Listo. Vamos a censurar esa parte, pero nos vamos ya mismo a conocer a la novia y a ver cómo vive. Vale. Leo, gracias por habernos compartido su hogar y por hacernos visitar Joliet. Gracias a ustedes por habernos visitado, conocieron Joliet y pues vamos para donde mi novia. Vamos para donde la novia, pero eso lo verán la próxima semana.